Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, aclarando que vamos a enfatizar, o vamos a poner más bien el versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad que en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Os invito a que nos encomendemos una vez más en oración a nuestro Dios. Amado Padre, tú eres bueno y santo, te alabamos, te exaltamos por tu misericordia y por tu bondad. Te pido que nos ayudes, Señor, en este momento a recibir tu palabra con un corazón alegre y agradecido, porque es tu santa palabra. No tomes en cuenta, Señor, las debilidades de la persona que las expone, en mi caso yo, sino, Dios, que es tu palabra para tu iglesia. Que quede claro, Dios, que no son mis palabras, sino las tuyas, que solamente hago lo mejor que puedo, Señor, en mi incapacidad humana, para tratar de hacer lo más claras posible las palabras que tú has dejado a través de tu palabra. Por eso encomendamos esta predicación a ti, para que sea tu Espíritu Santo iluminando la mente y el corazón de nuestros hermanos, para que estén prestos y atentos a tu palabra. Señor, que no se distraigan con las cosas externas o internas, sino que se concentren en ella y que le tengan una comprensión y un convencimiento verdadero de ella. Y de igual forma, Padre amado, que me ayudes a mí a exponerla de una forma que tu nombre sea en verdad glorificado, de tal manera que no hable yo según mi parecer, sino según tu voluntad. En tus manos estamos, Señor nuestro, y a ti nos encomendamos, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En cierto pueblo vivía un juez que era muy rico y poderoso, y padre de una gran familia. En ese mismo pueblo vivía un hombre llamado Andrés. Un día Andrés necesitaba ayuda del juez del pueblo y pidió una audiencia para poder presentarse delante de él, y se la dieron para el día viernes de la semana siguiente. Bueno, Andrés el día lunes se puso a difundir un rumor acerca de uno de los hijos del juez. El día martes se negó a ayudar a uno de los hijos del juez que estaba necesitando ayuda. El miércoles robó a otro de los hijos del juez. Y el jueves acosó sexualmente a una de las hijas del juez. El viernes, cuando Andrés se presente delante del juez, ¿cómo creen que lo recibirá? ¿Muy contento y con los brazos abiertos? Claro que no. No solo le negará su ayuda, sino que le castigará por los crímenes que cometió. Bueno, pues precisamente una situación así estaba empezando a darse en la iglesia de Éfeso debido a las falsas enseñanzas que los falsos maestros habían introducido, de las cuales Pablo destacó, de las cuales eran esparcidas, más bien por Himeneo y Alejandro, a los que expulsó de la iglesia. Y luego dejó a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, para que erradicara todos los remanentes de esa falsa doctrina que ellos habían sembrado en la iglesia de Éfeso. Por eso le escribe esta carta a Timoteo, para animarlo a que sea valiente y confronta a los efesios con su pecado. Por esto mismo es que Pablo, luego de enfatizar la importancia del encargo que le da a Timoteo de defender la sana doctrina de los parásitos que buscan enfermarla, Pablo pasa a darle una serie de exhortaciones a Timoteo acerca de lo que se debe hacer en la iglesia para sanar la doctrina que los falsos maestros habían enfermado. La primera y más importante de esas exhortaciones tiene que ver con la oración, pero no con cualquier tipo de oración, sino principalmente con la oración evangelística,
la oración que se hace por las personas que no son creyentes, pero centrándose en un tipo de oración en particular, en la oración corporativa, es decir, la oración evangelística, pero no que hago yo solo, sino que hace la iglesia. Estas oraciones en la iglesia se habían visto afectadas por lo que los falsos maestros habían enseñado. De manera que los efesios ya no oraban por los reyes y por los que estaban en eminencia, porque estos se habían vuelto sus enemigos. Ellos solamente querían orar por las personas que les caían bien. Pablo exhorta que deben hacerse todo tipo de oración por todo tipo de hombre, incluso tus enemigos, porque eso es lo que agrada a Dios. Después de todo, el Señor Jesús enseñó a la iglesia que la iglesia debe orar y bendecir a los persiguen, porque esto beneficiará a la expansión del Evangelio, pero principalmente porque eso va alineado con el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en esa misma línea de ideas, Pablo va a dar otras exhortaciones, empezando por la que se desprende de la oración. Por eso esta predicación expositiva de la palabra de Dios le he titulado El rol del hombre en la oración. Y la veremos en 2 puntos. El hombre debe orar y el requisito del hombre que ora. Primer punto, el hombre debe orar. Voy a leer una vez más el versículo número 8 de Efesios 2 para centrarnos en el texto que vamos a poner en esta tarde ya, mañana todavía. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ese es el versículo que vamos a estar viendo en esta mañana. Las palabras quiero pues, con las que inicia el versículo, nos dan a entender que lo que Pablo está a punto de decir se relaciona con lo que él acabó de decir, con lo que dijo anteriormente, que es la oración evangelística, es decir, la oración por los no creyentes. Recordemos que Pablo había dicho que debía hacerse todo tipo de oración por todo tipo de hombres, pero ¿eso en qué contexto lo dijo? Lo acabé de decir, ¿cierto? Eso se aplica a todos los contextos, pero al contexto de la oración personal, de tu oración familiar y de la oración congregacional. Pero ya, como ya había dicho, el contexto de esos versículos del 1 al 7 es la oración congregacional, la oración corporativa, la que se hace como iglesia. Nuestra oración congregacional es un acto de adoración pública a Dios. Por eso es algo tan importante, porque es como cuando nosotros como iglesia nos estamos presentando delante de Dios como pueblo para adorarle a Él. De tal forma que cuando Pablo dice, quiero pues, está diciendo, ya hablé de la principal exhortación que quería hacerles, que es la oración. Así que ahora voy a darle las exhortaciones que se derivan de esa exhortación principal. En otras palabras, Pablo ya se centró en la oración, así que ahora pasa a centrarse en la actitud de quienes oran. Y por eso inicia el verso diciendo, quiero pues. Pues ese quiero que allí está escrito no es un deseo. Por eso quizás, si alguno todavía recuerda cuando puse el versículo 4, pueda malinterpretar este versículo. Porque en aquel versículo decíamos, dice el verso 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y decíamos que hay 2 palabras en griego que en nuestras versiones de la Biblia traducen con el verbo querer. Una es boulomai y la otra es telo. Telo es un deseo y boulomai es una orden. Telo quiere decir un deseo. Y en el verso 4 aparece la palabra telo, en el original en griego. De manera que cuando allí dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, se refiere a un deseo de Dios. Pero aquí la palabra que aparece no es telo, es boulomai. Por lo que vemos que Pablo no está deseando que se haga lo que él va a decir, sino que él da por sentado que se va a hacer lo que él está a punto de decir, porque él lo está diciendo en calidad de apóstol de Jesucristo. De tal forma que la petición que él va a mandar no es una petición de parte suya, no es porque a Pablo se le ocurre que debe hacerse así,
sino porque así lo demanda Dios. ¿Y qué es lo que Pablo está mandando? Bueno, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ante este versículo alguien puede suponer que los hombres de los que se están hablando se refiere a los hombres y las mujeres, tal y como había dicho en el verso 1. Pero aquí no es así. En el verso 1, vuelvo otra vez al original griego, la palabra que aparece para hombres cuando dice todos los hombres es andropos, que se refiere al ser humano en general. Varón y hembra los creó Dios, andropos. Pero aquí la palabra que se utiliza para hombres es acné, que se refiere al ser humano del género masculino, es decir, el varón. A eso es a lo que se refiere cuando dice quiero pues que los hombres. Esto se hace evidente si se mira que el verso que sigue pasa a hablar acerca de las mujeres, de tal forma que ahora Pablo le está dando a Timoteo exhortaciones específicas acerca de los hombres y de las mujeres en lo que al culto de adoración a Dios se refiere. Y quizás al ver esto podría surgir la pregunta, bueno, si ese es el caso, y si Pablo va a hablar ahora de los hombres y de las mujeres, ¿por qué Pablo habla un versículo de los hombres y 7 versículos de las mujeres? Y aquí fácilmente vendría la típica persona moderna a decir que lo que pasa es que Pablo es machista. Pero no, ese no es el caso. Sino que Pablo está dando a Timoteo unas exhortaciones específicas con respecto a los roles tanto del hombre como de la mujer en cuanto a la adoración pública a Dios se refiere. Y la extensión de los versículos, de que a los hombres se les dé uno y de que todo el resto del capítulo pasa a hablar de las mujeres, no es porque Pablo sea machista, porque eso vemos que él solamente habla de este sentido de roles en este capítulo, sino que tiene que ver más bien con las falsas enseñanzas que los falsos maestros habían introducido en la iglesia de Éfeso, porque las mujeres habían sido el blanco más fácil para introducir su falsa doctrina, porque para ellos, los falsos maestros, resultaba más sencillo engañar a ciertos grupos de mujeres que a un grupo en particular de hombres. Esto era lo que había pasado en Éfeso. Los falsos maestros habían introducido más, no solamente, sino más falsas enseñanzas en cuanto a lo que los roles se refieren en las mujeres que en los hombres. En su segunda carta a Timoteo, al hablarle a su verdadero hijo en la fe de eventos futuros, Pablo habla cómo los falsos maestros corromperán ciertos grupos de mujeres, tal como ya lo habían hecho y como lo habían hecho antes y como seguían haciéndolo aún ahora. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Veamos entonces cuál es el grupo en particular de mujeres que son más susceptibles de ser engañadas por los falsos maestros. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque de estos, hablando de los falsos maestros, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo está hablando del grupo en particular de mujeres que son más susceptibles a ser engañadas por los falsos maestros, las que están cargadas y arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos pecados. Se cree que seguramente eso era lo que había pasado en la iglesia de Éfeso cuando Himeneo y Alejandro empezaron a introducir falsa doctrina en esa iglesia. Por eso es que se dedica una sección más amplia en 1 de Timoteo a dar mayores exhortaciones, una mayor cantidad, en realidad solamente son 2, pero hay una explicación más al final, sobre hacia las mujeres que hacia los hombres. Y en posteriores predicaciones entonces veremos a detalle las exhortaciones que Pablo le hace a las mujeres en relación al culto público de adoración a Dios. Pero en este pasaje vamos a centrarnos en el aspecto de la oración, que es de lo que está hablando el versículo, y su enfoque sobre los hombres.
Y por hombre se refiere a todos los varones de la iglesia, no solo a los que presiden o a los que predican, sino a todos. Pero claramente por el contexto de adoración pública a Dios, el foco recae principalmente sobre los que enseñan y presiden en la iglesia. Más específicamente, Pablo está diciendo que cuando la iglesia se reúne en un acto de adoración pública a Dios para orar por la salvación de todos los hombres, son los varones quienes deben encabezar y dirigir estas oraciones. Y disculpen, otra vez vuelva a mencionar a las mujeres, siendo que el foco de este versículo son los hombres. Pero si leemos los versículos que siguen, los 7 versículos que hablan acerca de las mujeres, veremos que no se nos dice nada con relación a las mujeres y la oración. O sea, no se nos dice, primero voy a hablarle de la oración con respecto a los hombres y luego la oración con respecto a las mujeres. Así como no se dice nada de que los hombres se enseñan, sino al revés, pero eso es más adelante. Aquí se nos habla de la oración con relación a los hombres. Entonces podría surgir la pregunta, ¿será que entonces las mujeres no pueden orar en la iglesia? Bueno, en 1 Corintios capítulo 11 se nos habla, eso ya sería como para que lo lean en sus casas, para no entendernos en otros versículos, en otros pasajes. Pero en 1 Corintios 11 se nos habla acerca del atavío de la mujer al orar, por lo que se supone que la mujer oraba. Y como el contexto de ese pasaje lo tenemos con la cena del Señor, lo cual tenía que ver con la adoración pública a Dios, se entiende que la mujer oraba en la adoración pública a Dios. Pero ese pasaje de 1 Corintios 11, no es todo un texto largo que no vamos a leer ahora, pero pueden leerlo, debe entenderse también a la luz de 1 Corintios 14, 34, donde Pablo prohíbe a las mujeres hablar en la congregación. Por lo que las mujeres, al orar en la congregación, no deben hablar, sino que deben orar como Ana, que según 1 Samuel 1:13 oraba en su corazón. De tal forma que no porque yo digo, sino porque Dios dice a través del apóstol Pablo en su palabra, debe ser el hombre el que ore en la iglesia. Claramente la mujer puede orar en su oración personal, pero en la oración corporativa, toda la iglesia, solo el hombre debe hacerlo. Porque como ya dije, el contexto es la oración corporativa, es decir, nuestra oración como iglesia. Y como ya dije cuando expuse los versos 1 y 2, esta oración es dirigida únicamente por una sola persona, normalmente quien se para aquí enfrente, a dirigir o a predicar o a enseñar. Y lo que nos está diciendo es que debe ser un hombre, lo cual quiere decir que solamente uno de los hombres es el que ora, y los demás, sean hombres o mujeres, respaldan esa oración, pero entendiendo que la mujer no debe hablar a la hora de hacerlo, sino que debe hacerlo el hombre. Y estamos refiriéndonos entonces al contexto de la adoración pública a Dios. No que ahora las mujeres se van a quedar mudas todo el tiempo aquí, sino durante la adoración pública a Dios. Y vemos que Pablo no solo dice que quiere que los hombres oren, sino que los hombres oren en todo lugar. Y entonces podríamos pensar, pero es que entonces no era la adoración pública de lo que estaba hablando. Uno puede entender la oración pública aquí, cuando nos reunimos como iglesia, pero él está hablando de todo lugar. Sí, Pablo está hablando de la oración pública. Lo que se entiende generalmente en este versículo es que por el contexto, todo lugar se refiere a todo lugar en el que se reúnan para adorar públicamente a Dios. Sin embargo, el contexto solo pone esa expresión como algo primordial en lo que a la adoración pública se refiere, pero viene a ser un modelo para los demás ambientes de oración, porque cuando se dice todo lugar se refiere claramente a todo lugar en donde se vaya a orar y hay al menos un hombre calificado en un grupo de personas para que oren. Es decir, que aun si el contexto no es la adoración pública a Dios como iglesia, como en este caso, aún así debe ser el hombre el que presente la oración delante de Dios, porque el pasaje claramente nos dice que el hombre debe orar en todo lugar. Por lo que siempre que hay un hombre presente en un grupo,
entiendo que nada más sea uno solo o varios, pero haya mujeres presentes, debe ser uno de los hombres el que ore, no por un acto de machismo, no, sino por diseño de Dios. Pues recordemos que el hombre fue formado directamente por Dios del polvo de la tierra y la mujer fue formada por Dios del hombre, materia prima que ya estaba hecha, y que Dios no habló a la mujer hasta que la mujer pecó y la llamó a cuenta porque había comido del fruto. Recordemos en Génesis que la orden de no comer del fruto le fue dada a Adán, no a Eva. Eva supo esa orden por causa de Adán. Así que vemos que aún desde el principio el hombre hacía el intermediario entre Dios y la mujer. Y es que a lo largo de toda la Biblia no encontramos en ninguna parte a una mujer que dirija una oración sobre un grupo de personas, sino que siempre son los hombres los que lo hacen. Las mujeres, al igual que los hombres, hacen su oración personal, pero no una oración corporativa. En la Biblia encontramos muchos casos de hombres realizando oraciones personales y algunos de mujeres realizando oraciones personales, pero la oración corporativa o congregacional siempre es dirigida por un hombre. Un claro ejemplo de esto sería la oración de Salomón cuando construyó el templo. Dice 2 de Crónicas 6, 12, 13 que se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Y luego sigue diciendo en el resto del capítulo cuál es la oración que Salomón está haciendo. Esa pueden leerla en su casa, no voy a leerla toda porque sería leer todo el capítulo completo. Pero se hace evidente que Salomón estaba siendo de vocero delante de Dios del pueblo de Israel. En ese caso porque era el rey, pero era más que todo porque era un hombre. Por eso no se nos habla del sacerdote, que era lo que presentaban los sacrificios, no de la sacerdotisa. Para presentar sacrificios a Dios no se nos habla de eso. Siempre vemos que cuando se trata de hacer una relación, siempre Dios coloca al ser humano de género masculino para que sea el que representa a los demás. Y hay muchos casos en la Biblia de eso. Y claro, nosotros vemos que por lo que dice la Biblia, entonces es el hombre el que debe encargarse de esta labor. Obviamente habrán excepciones. Habrán excepciones porque pueden darse casos en que habiendo un hombre por una u otra razón no esté calificado para orar. Pero aún en esos casos, que como ya dije son excepcionales, no se debe evitar la oración corporativa. Sería mejor hacer oraciones personales, no una oración corporativa, aun si se diera el caso de algo así. Siempre se debe procurar que sea el hombre el que ore y no la mujer, porque Dios manda a través de su palabra que los hombres oren en todo lugar. De manera que no es porque uno dice o porque aquí somos machistas, sino porque así es como aparece en la palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces es un hombre que debe orar? Porque dije ahora mismo que si no hay un hombre calificado para orar, quiere decir que no todos los hombres están calificados para orar en representación de otras personas, sino que debe ser un hombre calificado. Bueno, la respuesta a esa pregunta la veremos ahora en el segundo punto. Segundo punto, el requisito del hombre que ora. En el verso 8 Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Eso es lo que acabamos de ver, lo que acabé de explicar. Y luego pasa a decir cómo deben orar. Dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo primero que se nos dice es que los hombres, y por extensión, todos los que oramos, debiéramos hacerlo como dice el versículo, levantando manos. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que debemos orar así? No, cierto, no todo el tiempo, no todas las circunstancias, sino que esa era una de las formas en las que los judíos de la época de Pablo oraban en las sinagogas.
Y como las primeras iglesias basaban sus prácticas en cuanto a la adoración pública a Dios en lo que se hacía en la sinagoga, ellos también oraban de esa manera, levantando las manos hacia el cielo y mirando hacia allá, con los ojos abiertos. ¿En qué momento pasó la iglesia de orar con las manos hacia el cielo, mirando hacia arriba, a juntar las manos con los ojos cerrados? No sé. No se sabe. No saben en qué momento se rompió el teléfono, una cosa pasó a la otra. Pero ¿significa entonces que orar así está mal? Juntando las manos y con los ojos cerrados. Bueno, veamos qué dice la Biblia. ¿Cuáles son las posiciones que se utilizan en la Biblia para orar? Y aquí quiero aclarar que solo voy a leer un versículo de algunas de las posiciones que aparecen en la Biblia para orar, porque serían muchos versículos y nos iríamos leyendo nada más versículos de eso. Así que vamos a leer algunos de los versículos que aparecen en la Biblia sobre algunas de las posiciones en las que se oraba. Lucas 18, del 11 al 13, dice, este pasaje lo conocemos bastante: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos dos hombres: uno se cree bueno y mira al cielo, y el otro se sabe malo y no se atreve a hacerlo. Y aunque solo se menciona la posición del primero, se entiende que ambos estaban orando de pie, por lo cual orar de pie es una forma válida de orar. En el Salmo 123:1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y este es el inicio de una oración, por lo que vemos que es válido orar con los ojos abiertos mirando hacia el cielo. En Primera de Reyes 8:22 vemos un paralelo del pasaje que ya leí en Crónicas de cuando Salomón oró por el templo. Dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Así que aquí vemos que también es válido orar levantando las manos al cielo. Y por ende, una mezcla de esta forma, como se acostumbraba a hacer en la primera iglesia, es algo válido. Pero si seguimos buscando en la Biblia, veremos casos como por ejemplo en Génesis 24:48, donde dice: y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Esto lo dice Eliezer, el siervo de Abraham, después de que encontró esposa para el hijo de Abraham, como él se lo había pedido. Cuando él por fin encontró esa esposa, ¿qué vemos que hacer? Él ora a Dios para agradecerle, para adorarle, porque lo había ayudado en su tarea. ¿Y cómo lo hizo? Inclinado. En Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Todos conocemos esta historia, me parece a mí. Nadie debía adorar a ningún otro Dios que no fuera el rey, pero Daniel fue valiente, hizo como tenía por costumbre y oró a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Arrodillándose. En Josué 5:14 leemos lo siguiente: él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí vemos a Josué adorando y postrándose en tierra. Y así como estos, encontramos muchos casos en la Biblia en los que vemos que no hay una única posición para orar, sino que estas varían según diversas circunstancias internas en el corazón de la persona. Depende del momento y de las circunstancias externas como internas. ¿Significa entonces que podemos orar como sea? Sí, porque por lo que leí ahora mismo, ellos oraban de diferentes formas. Podemos orar como nosotros querramos, en la posición que sea. No, sino que si analizamos todos los versos que hemos leído
sobre la posición al orar, veremos un patrón en ellos. ¿Qué tienen en común todas esas posiciones que vimos? Y aún las que no vimos, pero que también están en la Biblia, pero son similares o combinaciones de esas. Que todas ellas se hacen como un acto de reverencia a Dios. Porque de eso está hablando, levantando mano santa. Levantando mano es en reverencia a Dios. Por tanto, vemos que no debemos orar de cualquier forma. Es decir, yo no debo orar con las piernas alzadas, con la cuchara en la boca y viendo televisión. Entonces ahí al ponerme a orar mientras estoy haciendo eso. Eso es algo irreverente delante de Dios. Es un acto irreverente. Porque estoy presentando mi petición delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que cualquier forma de orar que implique reverencia delante de Dios es válida. Ya sea con las manos hacia el cielo o juntas, ya sea de pie, sentado, arrodillado, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, porque claro, al tener los ojos cerrados, estamos impidiendo las distracciones externas, porque dice los ojos abiertos, sí, pero mirando hacia el cielo, leemos en la Escritura, siempre es la mirada puesta en Dios o concentrándose en Dios. Para los antiguos era mucho más fácil concentrarse en Dios mirando el cielo y su infinitud, mirando otras cosas. Para nosotros puede también entonces ser válido orar mirando al cielo o su infinitud o algo que representa el cielo, que no veamos las distracciones a nuestro alrededor o cerrar los ojos. Eso quiere decir que las posiciones que tenemos actualmente para orar no son válidas, siempre y cuando se hagan con reverencia, porque el punto no es la posición en la que yo esté, sino la actitud del corazón con la cual me presento delante del Rey. Porque el punto en este versículo, como ya dije, no es la posición, sino la reverencia con la que presento mis manos. Por eso dice, levantando manos santas. Puesto que no se trata de la posición, sino de qué clase de manos estás presentando delante de Dios. Si unas manos santas o unas manos inmundas. Pensemos en todo lo que hacemos con nuestras manos. Con nuestras manos cogemos libros, revistas o periódicos para leer. Pero ¿qué tipo de libros, revistas o periódicos leemos? Con las manos escogemos contenidos en el radio, en la televisión, en el internet, con el celular, con el computador. Pero ¿qué tipo de contenido consumimos? De igual forma, con las manos tocamos a otras personas. Y este hecho puede hacerse de forma casta y piadosa o de forma impía y pecaminosa. Al tocar a alguien donde no debo hacerlo. Con nuestras manos podemos ayudar a otras personas. Por el contrario, podemos lastimarlas. Podemos usar nuestras manos para compartir comida, ropa o alimentos. Podemos usarlas para robar, golpear o escribir palabras muy crueles contra alguien. Porque nuestras manos son el principal instrumento con el cual hacemos casi todas nuestras obras. Y cuando nos presentemos delante de Dios y les presentemos nuestras manos en oración, ¿qué le estaremos presentando? Nuestras obras. ¿Y qué tipo de obras queremos presentarle a Dios? Recordemos el caso que les conté al principio sobre Andrés y el juez. Si este juez humano no se iba a agradar con las manos de Andrés, por todo lo malo que había hecho, ¿se agradará a Dios con nuestra oración si nuestras manos no fueran santas? Si nuestras obras no fueran santas. Vayamos ahora sí al texto que leyó el hermano mientras presidía, Isaías 1:15. Quedémonos ahí hasta que lo leamos completo. Dice el versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Significa eso entonces que no debemos orar a menos que nuestras manos fueran santas? ¿Dios alguna vez recibió la oración de una persona con manos impías? Sí, claro, ya lo leímos hace rato en el versículo cuando estaba hablando de la posición. Cuando el publicano pecador se presentó delante de Dios, el que era impío, estaba presentando sus malas obras, pero estaba diciendo a Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador, porque había algo en él. ¿Qué era? Arrepentimiento.
había arrepentimiento. Por tanto, cuando más sucias estén nuestras manos, es cuando más debemos acercarnos humildemente a Dios en oración. Pues el mismo texto de Isaías 1:15 que acabamos de leer dice al completo, hasta el 18: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras manos, lavaos y limpiaos. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Sé justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, si nos arrepentimos de nuestros pecados, en nuestra oración personal, podremos luego venir en nuestra oración corporativa y presentarnos delante de Dios. Por lo que este texto nos está diciendo es que los varones que dirijan la oración, al momento de dirigir la oración, deberán tener manos santas, para que esa oración corporativa sea una oración eficaz. Por eso Pablo añade al final del versículo que la oración eficaz es presentada por uno de manos santas, que no lleva ni ira ni contiendas. Aquí la ira y la contienda van relacionadas entre ellas, van relacionadas. Es decir, Pablo les está diciendo, hay ira entre ustedes porque hay contiendas entre ustedes. Hay contiendas entre ustedes porque están airados los unos con los otros. Y esto tiene que ver con el contexto inmediato de los Efesios, lo cual es precisamente el punto de la exhortación que Pablo hace a los varones de la iglesia de Éfeso. Porque el asunto de que el que preside debe ser varón y debe tener mano santa era algo que los efesios tenían claro. Se sobreentendía que era varón. Era muy raro siquiera pensar en que una mujer se hiciera cargo de eso. Y de manos santas, al ser creyente, se presuponía, se sabía que debía ser una persona calificada. El problema es que eso no se estaba tomando en cuenta como era debido en la iglesia de Éfeso. Y este es el porqué de la exhortación. Porque recordemos que cuando vimos 1 Timoteo 1:4, las falsas enseñanzas que los falsos maestros habían introducido en la iglesia de Éfeso, en lugar de producir edificación de Dios, que es por fe, lo que producían eran disputas entre los hermanos. Y el asunto es que eran precisamente los varones los que caían en este punto de discusiones acerca de fábulas y genealogía interminable. Y luego de venir y discutir y airarse unos con otros por cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, venían y presentaban oraciones corporativas delante de Dios. He allí el problema. Ciertamente ese tipo de oración no era del agrado de Dios, porque los que estaban levantando las manos no estaban levantando manos santas, sino manos cargadas de ira y contiendas, imitando al mundo en su parecer. Como dice Santiago en Santiago 4, del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Esta oración, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto, al llevarse al campo de la oración corporativa, hace que ésta sea ineficaz, porque a causa de las iras y las contiendas que hay entre los hermanos, ellos están pidiendo por motivos egoístas, más específicamente en el caso de los efesios, con una actitud egoísta que excluía a los reyes y a los que estaban en eminencia de la oración evangelística. Estaban pidiendo mal, presentando manos impías. Aquí se aplica a la oración el mismo principio que el Señor Jesús dijo con relación a la ofrenda en Mateo 5. Vayamos a Mateo 5, del 23 al 24, y veamos qué dice.
Mateo 5, del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como vemos, este pasaje está hablando de la ofrenda, no de la oración. Sin embargo, ya hemos leído, si quieren pueden leerlo, Apocalipsis 5:8 nos dice que las oraciones del pueblo de Dios, ¿qué son? Una ofrenda de incienso, de olor grato para Él. Nuestras oraciones son una ofrenda delante de Dios. ¿Será que nuestras oraciones cargadas con ira y contienda serán una ofrenda de olor grato para Dios? ¿Será que orando con el corazón enojado contra el prójimo, sabiendo que alguien tiene algo contra mí y yo no habiendo hecho nada, sino guardando resentimiento en mi corazón, será que esa oración agradará a Dios? Por supuesto que no. Nuestras oraciones serán repulsivas para Dios y por ende también no serán oraciones eficaces, no verán respuesta delante de Dios porque Dios no las va a oír. Antes de presentar nuestras oraciones delante de Dios, debemos hacer como dice en Santiago 4:8, limpiar nuestras manos de todo pecado, para que nuestras manos sean manos santas. ¿Cómo hizo el publicano? En arrepentimiento oró a Dios para que le perdonara y limpiara su corazón. Porque antes de presentarnos delante de Dios, debemos asegurarnos que estamos en paz con nuestros hermanos. Entonces seremos hombres calificados y nuestras oraciones serán oraciones eficaces. Y será como dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y oradnos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aplicaciones. Hermanos, he aquí la importancia de orar levantando manos santas, sin haber residuos de pecado en nuestro corazón. En nuestra oración personal, esto se aplica para todos, sean hombres o mujeres, porque es la oración personal, la que cada quien hace individualmente. Debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con manos santas también. Si seas mujer, no puedes venir y orar a Dios para que te escuche. Si sabes que hay pecado en tu corazón, si sabes que no te has arrepentido, o si sabes que estás en pleito con alguien, no puedes. Nuestras oraciones no deben ir cargadas con resentimiento. ¿Cuán hipócrita es el cristiano que le dice a Dios, perdóname, cuando él mismo no es capaz de perdonar a los que han pecado contra él? Porque ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para que Dios nos perdone a nosotros? Si consideramos que el tamaño de la ofensa es equivalente a la dignidad de la persona ofendida, la cosa es seria. Porque como hemos dicho, no es lo mismo ofender a tu vecino que ofender al presidente. Las consecuencias van a ser peores por ofender a una persona de mayor dignidad, por cuanto se encuentra en una posición superior. Cuán terrible aún será una ofensa, aunque sea muy pequeña, cometida contra Dios, cuya posición es infinitamente mayor que la nuestra. Porque Dios es un Dios santo, y si Dios, que es tan santo, nos perdona a nosotros, ¿no hemos nosotros también de perdonar a nuestros hermanos? ¿Acaso el Señor Jesús nos dice que al orar debemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Porque ciertamente en mi oración personal debo pedirle sinceramente perdón a Dios por mis pecados, pero de nada sirve eso si hay ira o enojo en mi corazón contra alguien. Más bien, antes de acercarnos a Dios debemos, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de ti, procurar estar en paz con la otra persona, y entonces sí, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Solo entonces podremos levantar manos santas delante de Él. Y esto va principalmente para nosotros los varones, porque somos nosotros los que debemos orar en todo lugar,
Y eso se aplica a todo tipo de oración que dirijamos. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo una discusión en mi casa con mi esposa y luego vengo y voy a orar para dar gracias a Dios por los alimentos, sin antes haberme reconciliado con Él. Esa oración sería hipócrita, aunque solamente esté orando por los alimentos. Porque el hecho de que esté haciendo una oración tan simple como dar gracias por los alimentos, porque es que a veces al hacerlo constantemente se pierde la reverencia al hacerlo y se hace solamente por hacerlo. Es una oración, es una petición, es una audiencia que yo tengo delante de Dios para presentar esa oración, así sea por ese platico de comida que me voy a comer. Debo hacerlo con manos santas, aún esa oración. ¿Cómo voy a presentar mi oración delante de Dios si sé que, por ejemplo, mi esposa tiene algo contra mí? No puedo. Y esto es para cualquier lugar en el que estemos, ya sea en el hogar, en el trabajo, o cuando estamos aquí reunidos como iglesia. Ya sea que alguno de los hermanos tenga algo en contra de mí, o incluso si mi propia hija, que todavía apenas se sabe caminar, tiene algo en contra de mí, yo debo procurar, en cuanto dependa de mí y sus capacidades, de estar en paz, siempre y cuando sea una ofensa real, genuina y válida. Debo procurar estar en paz y hacer hasta lo imposible para lograr la reconciliación antes de orar. Si sea orar aquí como iglesia. Y entonces, si yo he hecho eso y en arrepentimiento vengo, me reconcilio con la otra persona, sea quien sea, y le pido perdón a Dios en mi oración personal, entonces podré estar en paz con mis hermanos y podré presentar la oración corporativa de la iglesia. Porque muchas veces se nos olvida que cada vez que oramos estamos teniendo una audiencia delante del Rey. Porque por causa de Cristo nosotros tenemos acceso al trono, o sea, tenemos una audiencia con Dios. Es algo supremo, algo sublime, algo de extrema importancia. Y entonces debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos o decimos en ese momento. Por eso la importancia de levantar manos santas delante de Dios. En el contexto de la oración corporativa, todos en la iglesia, incluyendo las mujeres, debemos velar en la medida de lo posible porque la persona que se pare acá al frente a orar tenga manos santas. Por eso mismo uno no puede colocar a cualquier persona que presida el servicio, porque por ejemplo le va a tocar orar. Ay, ¿cómo sabemos nosotros si esa persona tiene manos santas? Porque nosotros no podemos tener la certeza absoluta de que por lo menos yo que vaya a orar ahora tenga manos santas, pero si tienen una idea, y parece ser que sí, porque por lo menos tenemos cierto conocimiento. Y si yo no lo estoy haciendo, yo estoy pecando gravemente contra Dios. Pero un desconocido o una persona que casi no conocemos, no podremos dejarlo. Y todos, principalmente las mujeres, entonces deben velar porque se respete el diseño de Dios del hombre para la oración. Nunca, hermana, trates de dirigir una oración corporativa de la iglesia, incluso si no hay un varón calificado para ello. Como ya dije antes, quizás sería mejor hacer oraciones individuales, personales, y no una oración corporativa. Porque bien, una hermana puede dirigir una oración de hermanas solamente, pero aún así no como iglesia. Y aún eso no debería darse como una regla, sino solamente como una excepción. Por ejemplo, no está bien que las hermanas se reúnan a orar en un espacio diferente al de la iglesia. Es decir, vamos a reunirnos en casa de Jessica, por decir algo, a orar todas las mujeres. Y a los hombres dejémoslo fuera. Porque estaríamos dividiendo la iglesia. Claro, que si por lo menos se da el caso de que una hermana está en necesidad y otra hermana la visite y están las dos, eso sería y no hay un varón calificado para que ore y necesitan orar por la situación, sería válido que oraran. En ese caso, que una de las dos sería válido que una de las dos dirigiera la oración, pero sería una excepción, no la regla. No tanto porque Dios no te vaya a escuchar, no escucha, Él lo sabe todo, sino por nuestra sujeción a Él, por querer presentarnos a Él de forma reverente. Siempre debemos tener en cuenta esa prioridad de que sea el varón el que ore, porque pueden darse muchos casos, como por ejemplo el caso de la madre y el niño. Nada más están los dos. Dadas las circunstancias, la madre debe orar, porque el niño todavía no tiene la capacidad de hacerlo. Pero la madre debe procurar que el niño, a
medida que se vaya aprendiendo, en la medida de sus capacidades, aprenda a orar y ore, de tal forma que llegado el día, su padre no esté, el niño ore por sus hermanas y aún por su madre. Dirija la oración desde pequeño apenas él pueda. Porque esto no se trata de que a nosotros nos parece que es así, entonces estamos adoctrinando o inculcando esto, sino de lo que a Dios le agrada. Porque no es un acto de machismo, no se trata de violentar los derechos de la mujer, sino más bien de que tú como mujer te sujetes a Dios y tu oración sea agradable delante de Él. Y esto nos recalca a nosotros aún más la importancia de la oración. Tanto es así que la oración corporativa debe presentarla a un varón, y ese varón debe ser un varón con manos santas. Oremos.